Bueno, ¿alguna duda antes de empezar? ¿Algún comentario? ¿Todo en orden? Hoy vamos a estar entonces terminando la parte de análisis del bienestar y ya la clase que viene vamos a empezar con, bien interesante, 2 clases, 2 semanas de monopolio como ejemplo de competencia imperfecta. Nos vamos a salir de nuestro mundo más sencillo y puro de competencia perfecta, nos vamos a ir acercando a la realidad o a otro caso, otra forma de realidad, que es monopolio, dentro de ejemplo de competencia imperfecta. Y después vamos a tener la última clase con un profe invitado, también muy, muy recomendable, para darle un giro completamente distinto a esto y pensar fuera del esquema de las herramientas que vimos en este curso de microeconomía clásica, si se quiere, y vamos a ver todo el tema que tiene que ver de economía comportamental, ese aporte de la psicología a la economía bien interesante que ya hace décadas la economía viene explorando. Entonces, arrancamos, si les parece bien, con el material de la clase de hoy. Y vos, Agustín, me decís, o sea, comparto pantalla yo y vos largás las múltiples o lo puedo hacer yo eso. Dale. No, yo las largo. ¿Tá? Después vemos bien. Vamos a hacer, como veníamos haciendo las últimas clases, acá tienen los ejercicios anteriores que venimos haciendo. Hoy estamos empezando con el número 19, ¿verdad? 19, exacto. 19. Vamos a leerla y Agustín después va a alargar para entrar en calor. Va a alargar una parte participativa para que ustedes se la jueguen por alguna de estas. Nos dice, Hola, buen día. buen día, Tengo Yara. una, Dale. pero que me quedó una duda del teórico, pero es cuando se le suma un impuesto. ¿Espero algún ejercicio de esos o la planteo ahora? No, vamos, bueno, vamos a tener, vamos a hacer haces la duda, capaz que alguno más se entusiasma también a hacer alguna duda, y vamos a tener temas de impuesto hoy, temas de aranceles, ¿sí? Bien, Así que bárbara. Espero entonces, esperás gracias. un poquito y le damos con esto. La pérdida de bienestar por la presencia de un impuesto ocurre debido a qué. Capaz que con esto algo avanzamos en dirección de lo que preguntaba Yara. El impuesto provoca que el mercado intercambie más unidades y genere un excedente en exceso del óptimo que genera un excedente, perdón, en exceso con respecto al óptimo que termina perdiéndose. El impuesto provoca que el mercado intercambie menos unidades y todo el excedente de las unidades no intercambiadas se pierde. C, los ingresos del gobierno debido al impuesto son pérdida de los consumidores y productores. D, se crea un costo para administrar el impuesto. Entonces, impuestos y bienestar, nos tomamos unos minutitos con la pregunta que va a alargar el profe acá. ¿Pudiste, Agustín? Sí, la tiro. Dale. Chiquilines, ¿ahí la están viendo? Sí, sí. Perfecto. Bien, piénsenlo un poco y vayan votando qué les parece. Recuerden el video de la clase teórica donde se tratan estos temas, ¿verdad? Donde se trata, digamos, el bienestar y los excedentes. ¿Y qué es lo que miramos cuando hablamos de pérdida de bienestar, ¿no? O sea, ¿cuándo ocurre que debido a un impuesto se genera pérdida de bienestar? ¿Por qué? Eso es, digamos, lo que está preguntando este ejercicio. Faltan que 6 compañeros se animen a votar. Vamos un ratito más.
Bueno, últimos dos compañeros. Faltan dos compañeros que se animan a votar. Si están por ahí o si están en la cama. ¿Qué les parece? Dejamos para completar los 2 minutos, últimos segundos y la liquidamos. Bueno, dejamos por acá entonces. Ahí ustedes ven los resultados. Chiquilines. Sí, los estamos viendo. Profesor, ¿usted lo ve? Yo no veo. Cuando sos administrador no lo ves. Es una pena. Bueno, le cuento entonces. Hubieron 10 respuestas que fueron por la opción B, que dicen que, bueno, que la pérdida de bienestar debido a un impuesto se da dado de que el impuesto provoca que el mercado de intercambio menos unidades. Y bueno, el excedente de las unidades no intercambiadas se pierde. Hubieron 4 que fueron por la opción C, que dicen que los ingresos del gobierno debido al impuesto son pérdida de consumidores y productores. Y hubo 1 que fue por la opción D, que habla de que se crea un costo por administrar el impuesto. Estas fueron las respuestas. Vamos a compartirlas entonces. Bueno, y a ver, chiquilines, nos vamos a quedar con la opción B, que es la correcta, ¿verdad? Incluso lo que podemos decir, o sea, si ustedes recuerdan, la pérdida de bienestar o la ganancia de bienestar, cuando suceden este tipo de cuestiones, donde se introduce un impuesto, o más adelante podemos llegar a ver también la cuestión con comercio internacional, se dice que la pérdida o ganancia de bienestar se produce y se mide debido a las cantidades que se terminan transando en ese mercado, ¿no? Entonces, profe, no sé si tenés la opción de avanzar como para, creo que hay un gráfico asociado a este ejercicio. Ahí está. Observen ese gráfico donde incluso tenemos áreas bien delimitadas y podemos ir analizándolas. Si nosotros estamos antes de la introducción del impuesto, ¿no? Si hablamos de que el mercado se encontraba en equilibrio, estaríamos transando unas unidades, que ahí faltó en realidad poner el Q asterisco, el Q asterisco de equilibrio, ¿verdad? Donde se cruzan oferta y demanda, bien sencillo, digamos, darse cuenta dónde tendríamos ahí las cantidades de equilibrio. Ahora, si nosotros, bueno, e incluso podemos decir, y vamos a hacer un repasito, ya nos sirve para verlo, qué áreas vendrían a representar el excedente del consumidor antes de la introducción del impuesto. ¿Cuál les parece que son las áreas que nos vienen a representar el excedente del consumidor antes que introduzcamos el impuesto? Recuerdan que era el excedente del consumidor, ¿no? Para mí que las áreas serían la A, la B y la C. Exacto, ¿no? O sea, como lo dice Sofía también en el chat, las áreas que vienen a representar el excedente del consumidor son las áreas A, B y C, porque son aquellas que se encuentran por arriba del precio de equilibrio, ¿ah? Antes de introducir el impuesto, por arriba del precio que se está transando en el mercado, y por debajo de la curva de demanda, ¿no? Nos viene a representar toda aquella disposición que tienen los consumidores a pagar por ese bien y la diferencia que hay con lo que efectivamente terminan pagando, ¿no? Que es justamente el precio de mercado. Entonces las áreas A, B y C me vienen a representar el excedente del consumidor. Y por lo tanto, las áreas E, D y F, ¿qué vendrían a ser? En principio, antes de la introducción del impuesto. El excedente del productor. Exacto, ¿no? Las áreas D, E y F vienen a representar entonces el excedente del productor, que me venía a decir, en realidad gráficamente viene a estar representado por aquellas áreas que estén por debajo del precio que se esté transando en el mercado y por arriba de la curva de oferta, y en realidad conceptualmente sería, bueno, todo aquel precio que el productor estaba dispuesto a cobrar y lo que efectivamente termina cobrando, ¿no? La diferencia entre lo que estaba dispuesto a cobrar y lo que efectivamente termina cobrando. Entonces, una vez que nosotros introducimos el impuesto, acá representamos un impuesto, digamos,
que quiera, o sea, con elasticidades, vamos a ver, en realidad ustedes ya lo vieron, que las elasticidades de las curvas terminan, digamos, después impactando distinto en consumidores y productores respecto al impuesto, pero acá introducimos este impuesto de una determinada, digamos, suma fija, digamos, podríamos decir, y ese impuesto en realidad lo que lleva es a que el precio que van a pagar los consumidores y el precio que reciben los productores ya no sea el mismo, ¿no? O sea, se observa claramente en el gráfico que el P asterisco es el precio que van a estar pagando los consumidores por ese mismo bien, el precio 2 asterisco es el precio que van a estar recibiendo los productores cuando venden ese bien, y eso lleva entonces a que las cantidades transadas caigan, ¿no? O sea, se observa claramente que ya no se transan las cantidades de equilibrio en ese mercado, previa a la introducción del impuesto, y se transan esas otras ahí que el profe está marcando, que podríamos decirle, bueno, Q'. ¿No? Entonces, ahí vemos claramente que la introducción del impuesto reduce las cantidades transadas en ese mercado. ¿tá? Observamos ahora entonces que la diferencia claramente entre el precio que pagan los consumidores y el que reciben los productores viene a ser justamente el impuesto por unidad, digamos, y por lo tanto tenemos que las áreas B y D, las áreas B y D son la recaudación impositiva, ¿no? Porque vienen a ser, básicamente estamos calculando un área de un triángulo, ¿no? O sea, la base sería justamente, o el ancho sería las cantidades que se están transando. Un rectángulo, rectángulo. El rectángulo, perdón, contra el ancho, justamente las cantidades que se están transando, contra el largo, que sería justamente el impuesto unitario, ¿no? Entonces, cuando hacemos cantidades por impuesto, nos da la recaudación impositiva total, que viene a estar dada por las áreas B y D. Luego tenemos que la área A, digamos, va a quedar siendo el nuevo excedente del consumidor, ¿ah? Porque pasa a ser el área que queda por arriba del precio que pagan los consumidores y por debajo de la curva de demanda. ¿Ah? ¿Lo ven a eso, chiquilines? Sí. ¿Sí? Ya era excedente antes y sobrevive. Exacto. Sigue siendo excedente. Sigue siendo excedente. Y el área que era excedente del productor y que sigue siéndolo es el área F, ¿no? Porque queda por debajo del precio que reciben los productores y por arriba de la curva de oferta, ¿no? Pero entonces, la pérdida de bienestar que se da debido a que se transan menos unidades en ese mercado, viene a estar dada justamente por el triangulito verde que nos señala el profesor, y en este caso lo conforman las áreas C y E. El área C era excedente del consumidor previo a la introducción del impuesto, y el área E era excedente del productor también previa introducción del impuesto. ¿Lo vieron todo, chiquilines? Sí. ¿Dudas de esto que decía Agustín? Sí, una consulta en realidad. Yo terminé votando la B, pero no sé por qué no era la C, porque fue entre que las dos que se me generó más duda. Tipo, Bien. Esto es como por aproximaciones sucesivas, si me permite, profesor. Adelante, Agustín. adelante. Antes de eso, simplemente para efectos nuestros de aprender de este año de virtualidad, ¿cuántos pudieron ver en la clase teórica grabada? Tranquilamente, igual participan del sorteo del 0 kilómetros. ¿Sí? Todos, digan la verdad porque es lo que nos interesa a nosotros. Somos apenas 19 estudiantes y 2 profes, así que esto tiene que ser participativo. Bueno, hay 4 chiquilines, 5, 6. En el chat están diciendo que la vieron. Entonces, vamos a hacer la explicación de esto y después podemos discutir entre todos. ¿Está bien? Acá lo que importa es que es interesante porque en economía hay cosas que ya sabemos de antes. Ustedes son casi economistas y discuten con gente, no me contó nadie cómo le fue el cumpleaños de la tía el fin de semana, pero de economía hablamos todos, igual que de fútbol. ¿Está bien? Entonces acá es importante algunas cosas que si bien nos sirven para potenciar el interés, otras acostumbrarnos a pensar dentro de los supuestos del modelo. ¿Está bien? Entonces acá estamos hablando de la pérdida de bienestar por la presencia de un impuesto.
Y la D es súper sensata, dice, se crea un costo por administrar el impuesto. Es verdad, los impuestos, ¿sí?, son costosos, hay que administrar. Dentro del diseño tributario está contar los costos de los impuestos. Por ejemplo, el Fondo de Solidaridad era un impuesto muy caro, o el de primaria, que había que ir a oficinas especialmente a pagarlo. Bueno, los sistemas tributarios evolucionan para evitar los costos de recaudación, pero siempre hay un costo de recaudación. Pero la pérdida de bienestar está dentro de nuestro modelo, ¿sí? Lo que se refiere es que si el impuesto provoca que se intercambie menos unidades, porque ¿de qué se trata esto? Alguien tenía la duda si el D es cierto, pero no hace a Claro. la parte teórica de nuestro modelo, ¿sí? Si no tuvieran los datos, hay un impuesto y sale tanto recaudarlo, ¿verdad? Acá estamos suponiendo que esos costos de transacción no están metidos, pero es bien un tema real. Si les toca diseñar un día un impuesto, bueno, vamos a estar viendo cómo evitar esos costos de pago de impuestos. Es más, en el supuesto que estamos haciendo ahora, que lo vamos a ver más adelante, estamos suponiendo que el impuesto lo paga entre comillas, digamos, te hace el trámite de pagarlo la firma y no los consumidores. ¿Qué impuesto se les ocurre a ustedes en la vida real en el cual lo pagan las firmas y no los consumidores? Dígame uno. Ni idea. Cuando compran algo, ¿qué está incluido en el precio? El IVA. El IVA. ¿Quién paga el IVA? Ustedes compran el producto, compramos el producto, pagamos el servicio, ¿sí? A fin de mes, la firma que hace IVA compras menos IVA venta menos IVA compras y paga la DGI el IVA, ¿sí? Se venden millones de productos, ¿sí? Y serán miles de firmas las que liquidan IVA y no millones de consumidores, porque es un tema de simplicidad de control y recaudación. Tiene que ver con los costos de administrar un impuesto. Ahora, Bien. pero si vos pones el IVA, ¿eso en realidad mueve la curva de demanda o la de oferta? Excelente, eso vamos a ver. En nuestro supuesto de la forma, nosotros podemos mover una u otra, en el supuesto que, y los dos son válidos, para no entreverar, lo que estamos haciendo es el caso real, que el precio, ¿sí?, lo que mostraba Agustín ahora, que no movía ninguna curva, pero se va a ver más claro más adelante cuando hagamos los ejercicios, vamos a ver más en detalle, es como que moviéramos la curva de oferta, y ahí vamos a trabajar bien la intuición. Inclusive hay una pregunta que compara qué pasa cuando lo pagan los consumidores y qué pasa cuando lo pagan las firmas. ¿Está bien? Simplemente para motivar, lo que quiero decir es que la D es correcta en el sentido que los impuestos tienen un costo de recaudación. ¿Está bien? Dentro del modelo nuestro, el bienestar está asociado a qué pasa con la asignación de recursos. ¿Está bien? El B también podría, el C también podría, es cierto, el ingreso tiene, los ingresos del gobierno son pérdida de los consumidores y productores. Sí, es cierto. Pero si lo que pierden los consumidores lo gana el gobierno, es una transferencia, no es una pérdida de bienestar. El concepto de bienestar tiene que ver con el valor de los recursos involucrados en la producción de los bienes y servicios. ¿Está bien? Cuando en un mercado se produce una cantidad Q, se utilizaron factores, ¿verdad? En nuestro modelo, dos factores, capital y trabajo. Esos factores son escasos. Si no se hubieran dedicado a este mercado, se hubieran dedicado a otra cosa. Por lo tanto, en un mercado de competencia perfecta, lo mejor que podría pasar si el mercado está en competencia perfecta, no hay nada mejor que lo que estamos observando en términos de bienestar. Cualquier introducción del gobierno que haga que se consuma distinto, más o menos, que el Q de equilibrio sin intervención del mercado en un mercado que estaba en competencia perfecta, es una pérdida de bienestar. ¿Y qué es pérdida de bienestar? Es que el mercado, los consumidores, valoran más, ¿sí?, igual o más, el producto que los factores. ¿Qué quiere decir? Transformar y agotar factores de producción para producir ese bien es eficiente, se valora más, y es la mayor valoración, ¿sí?, porque están medidos a su costo de oportunidad, los insumos involucrados valen dado por la curva de oferta, y lo que valoran la transformación de esos factores en el producto final, los consumidores, está dado por la curva de demanda. Por lo tanto, la asignación óptima es ese excedente de consumidor y productor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo vamos a ver más adelante de vuelta. Cuando hablamos de eficiencia del mercado, estamos diciendo que cómo valoran
productores y consumidores los factores. Lo que estamos viendo acá, el bienestar que se pierde, ¿sí? Es aquello que era excedente, que lo deja de tener el consumidor, ¿sí? Lo deja de tener la firma E, pero no lo recauda el gobierno, ¿sí? D y B no son pérdida de bienestar porque, claro, la firma tiene menor excedente, D, y el consumidor menor excedente, B. Queda solamente con F y con A respectivamente. Pero no pasa nada, porque del punto de vista de bienestar, B y D lo pierden consumidores y firmas, pero lo gana el gobierno. ¿Sí? No es que sea indiferente para consumidores y firmas, pero no hay pérdida. No hay pérdida. ¿Qué pasa con C y E? Antes era excedente, hoy no es excedente y no lo recauda el gobierno. Eso es una pérdida definitiva, irrecuperable. Está asociada a cantidades que se producían y no se producen más. Entonces, si la introducción de un impuesto, una cuota, un arancel, cambia, modifica, inclusive un subsidio, la podemos complicar con eso, modifica las cantidades de equilibrio de competencia perfecta, el valor que se le daba a esas unidades, en este caso pasar de esto que estoy marcando acá, esas unidades que ya no se producen y se consumen, son la magnitud de la pérdida. Entonces nos van quedando algunas cositas que estaban preguntando, que vamos a volver, que es cuándo se desplaza una curva, cuándo se desplaza otra, un ejercicio específicamente sobre eso, para que lo veamos. ¿Te parece bien, Agustín? Impecable, profesor. ¿Algunas dudas, chiquilines, de esto? Más o menos la mitad de la clase vio la presentación de este tema, profe. Bueno, bien. Para algunos será un repaso, para otros una primera aproximación, después conviene mirar esa clase. Ejercicio, ¿en cuál estamos, Agustín? 20. Pasamos al 20. Esta era un poco la explicación de todo lo que recién decíamos. Que es lo que dijo Agustín. Bueno, y acá vamos a tener, ahí está, acá vamos a introducir alguna cuestión adicional a este tema. También les vamos a lanzar una encuestita a ver si se animan. Anímense porque contestar mal no les va a sacar la posibilidad del 0 kilómetro que Paul Gall les viene ofreciendo desde el arranque. Entonces, este ejercicio 20 les dice, un impuesto genera una mayor pérdida de bienestar cuando la oferta y la demanda son, y ahí nos metemos con cuestiones de elasticidad. Entonces, la mayor pérdida de bienestar va a estar asociada a que las curvas de oferta y demanda sean inelásticas, que sean elásticas, que sean de elasticidad unitaria o que sean perfectamente inelásticas. Piénsenlo un poquito, incluso bocetéenlo gráficamente a ver si eso los ayuda y lanzamos una votación. Esperen que ya voy. A ver qué les parece. Tiene pareja la elección. No vale declarar un fraude. Ya votaron 13 chiquilines. Faltan 3 compañeros decidir a ver si se animan. Segundos finales.
La dejamos por acá, la cerramos. Bien. Cerramos entonces, compartimos los resultados. Y la gran mayoría de ustedes optó, 11 chiquilines, optaron porque la opción correcta fuera la B, que la pérdida estuviera mayormente explicada, digamos, cuando las curvas sean elásticas. Hubieron 3 que optaron por la A, inelásticas, y 2 de elasticidad unitaria. Entonces, veamos un poquitito esto. Y ahí el profe ya nos pone los gráficos. Por eso yo les decía, anímense a graficar, digamos, curvas elásticas e inelásticas, y se van a dar, digamos, claramente cuenta, más allá de que los gráficos no lo hagan perfectamente a escala, ¿no? La correcta nuevamente es la B. ¿Ah? Acá lo que nosotros estamos viendo es, bueno, qué área, digamos, de pérdida de bienestar. Ya definimos lo que era la pérdida de bienestar en el ejercicio anterior, y ahora cuándo podemos estar ante una pérdida de bienestar mayor o menor. Pero en definitiva también lo podemos asociar a lo que conceptualmente nos estarían explicando, digamos, qué hay detrás del concepto de elasticidad, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos hablando de que las curvas de oferta, tanto de oferta como de demanda, son elásticas, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? ¿Qué es lo que está cambiando en mayor proporción ante un cambio de qué otra variable? ¿Qué les parece? Más allá de los gráficos y de que en realidad estamos de acuerdo de que la B es la correcta. Digamos, cuando una curva es elástica, conceptualmente... La cantidad demandada en base al precio. Bueno, eso cuando hablamos de la elasticidad de la curva de demanda, ¿no? Pero sí, es verdad. También lo podríamos referir cuando hablamos de la curva de oferta, que es la cantidad producida, ¿no? O sea, cambia en mayor proporción la cantidad ofertada cuando el precio se modifica para los productores. Entonces, en este caso, cuando nosotros introducimos un impuesto, veíamos que ese impuesto modifica el precio, tanto que pagan los consumidores como que el que recibe los productores, ¿no? Como el que cobran los productores. Y cuando tenemos curvas elásticas, ¿ah? Esas variaciones de precios hacen que claramente tanto las cantidades demandadas como las cantidades ofertadas reaccionen en mayor medida, ¿ah? Reaccionen en mayor medida que si tuviéramos curvas inelásticas, ¿ah? O relativamente inelásticas, ¿ah? Entonces, eso, por supuesto, lleva a que la reacción del mercado haga que, por ejemplo, cuando estamos hablando de una introducción de un impuesto, haga que las cantidades caigan más cuando tengo curvas elásticas, que es decir, que reaccionan en mayor medida ante esos cambios en el precio, que cuando tengo curvas inelásticas, ¿no? Entonces, por eso, la pérdida de bienestar va a ser mayor, ¿no? Va a ser mayor cuando las curvas son elásticas, ¿no? Y eso es un poco lo que dice por ahí esa explicación y lo que muestran claramente los gráficos, ¿no? Por eso yo les decía, anímense a graficarlo, grafiquen curvas elásticas, que sabemos que tienen pendientes menores, digamos, a las curvas inelásticas, y intenten introducir un mismo impuesto unitario. Ahí no es tanto el mismo impuesto unitario, pero no están tan hechos a escala esos gráficos, pero de todas formas, si ustedes hacen el esfuerzo de introducir un impuesto que unitariamente sea el mismo impuesto, ven claramente que el área que se pierde como pérdida de bienestar, digamos, cuando tenemos curvas elásticas, es mayor a que cuando tenemos curvas inelásticas, ¿no? ¿Dudas con esto, chiquilines? ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Sí, una consulta que en este caso se pierden más cuando las dos curvas son elásticas, pero si, porque acá parece como que, por ejemplo, si la curva de demanda tiene pendiente 1, la de demanda tiene menos, o sea, si la pendiente de la de demanda tiene -1, la de oferta tiene 1, como que son bastante parecidas en cuanto a pendiente. Pero si una es más inelástica y otra es más elástica, pierde menos la que es más elástica. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece al resto? ¿Quién más quiere opinar No, al creo que al respecto? revés, Porque o sea, la que es una pierde más excelente pregunta. la más elástica va a perder más, ¿no? ¿Quién fue el que habló? Perdona. El chico que habló. Porque Yara, estoy seguro que era Yara, pero el chico... Yo. No Yo sé si te sí, parece. pero no me aparece, ¿sabes? Joaquín. Joaquín. ¿Cómo andas, Joaquín?
Joaquín lo que dice es que aquel agente, digamos, que sea más elástico, es el que en definitiva ajusta más, ¿no? Es el que en definitiva ajusta más. Y Yara, el que ajusta más su demanda o su oferta, y Yara lo que decía es que, digamos, creo que entendí que Yara lo que decía es que el que pierde más, en términos de excedentes quizás, es el más elástico. ¿Sí o no? ¿Era eso Yara lo que decías? En términos de excedente, el que va a perder Sí, más. o sea, yo me acuerdo de la diapositiva más o menos que decía que cuanto más elástica era la curva, sufre menos el impuesto o la carga del impuesto, algo así. Pero Exacto, no estaba exacto, segura. Por eso exacto. voté que era inelástica, pero ahí va la diferencia entre que las curvas acá son muy parecidas, o sea, la Pero misma fíjate una pendiente. cosa, ¿no? Fíjate una cosa lo que estamos diciendo acá. Acá estábamos comparando, digamos, dos mercados, eso es verdad lo que vos decías, o sea, estábamos comparando dos mercados, un mercado más elástico que otro. ¿Ah? Pero no estábamos introduciendo una diferencia dentro del mismo mercado en cuanto a las elasticidades de las curvas de oferta y de demanda. Y la diapositiva que vos recordás, que seguramente el profesor les presentó en la clase grabada, es justamente esa diferencia que existe cuando los agentes tienen distintas elasticidades dentro del mercado. O sea, nosotros podemos estar frente a una curva de demanda más elástica que la propia oferta o viceversa, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, el agente que termina pagando la mayor parte del impuesto, se termina haciendo cargo de la mayor parte del impuesto, es el agente más inelástico. ¿Por qué? Y bueno, porque es el que puede ajustar en menor medida ante el cambio en el precio que se está produciendo debido al aumento del impuesto. ¿Ah? Profesor, si te animás, andate al ejercicio anterior, que el gráfico anterior nos ayuda un poco a ver eso. Más allá de que este gráfico, en realidad, lo que estamos viendo son elasticidades iguales entre curva de oferta y demanda. Cuando tenemos elasticidades iguales, podríamos asumir que estas elasticidades entre las curvas de la oferta y demanda son iguales, observamos que la recaudación del impuesto se divide en partes iguales, o sea, podríamos asumir perfectamente que el área B y el área D de este triángulo son iguales y que por lo tanto lo que aportaron los consumidores para la recaudación de este impuesto es exactamente lo mismo que aportaron los productores para la recaudación de este impuesto. Pero cuando tenemos una elasticidad, ¿no? Cuando tenemos una elasticidad que es superior en uno de los dos agentes, ese agente es el que puede ajustar en mayor medida justamente la introducción del impuesto al mercado y le traslada en mayor medida el hacer frente a ese impuesto al agente más inelástico. ¿Ah? ¿Lo están viendo a eso? ¿Lo están viendo? Yo no sé si puedo graficar, creo que tenés vos el mando, profe, para dibujar. Ahora tenemos unos ejercicios con Ah, el está. cálculo. ¿Sí? Es La verdad, idea de es verdad. estos ejercicios era Es verdad. precisamente esto, empezar a trabajar la intuición. Acá algunas intuiciones que veníamos viendo. Primero, Perfecto. ¿sí? Si uno pone un impuesto, puede ser que algunos tengan la duda de exactamente de dónde salen estos puntos. Estos puntos, como decía Agustín, es suponer que la curva de oferta se trasladó, eso lo vamos a ver específicamente ahora, estaba en el teórico, ¿sí? Pero el gobierno introduce un impuesto, si el mercado estaba en competencia perfecta, no vamos a poder tener un mejor resultado en términos de bienestar que el que estaba antes. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si el impuesto termina modificando las cantidades de equilibrio del mercado, hay una pérdida de bienestar. ¿Por qué? Porque se va a consumir menos en un impuesto. Caso raro, si fuera un subsidio que se hace que se consume más, también sería una pérdida de bienestar porque no estamos en el cubo asterisco que salía de competencia perfecta. Eso lo entendimos y lo decretamos. Tiene que ver con el valor y los excedentes que genera la utilización de recursos escasos en este mercado en particular. ¿Correcto? Primer tema, entonces. Segundo tema, si es un impuesto, ¿cuántas veces escucharon la de, bueno, si me suben los impuestos, yo no hago, no, sale un impuesto, entonces a las firmas, entonces las empresas dicen, toda la economía política de los impuestos, ¿no? ¿Qué van a decir las empresas? Bueno, yo estoy en contra de esto porque va a encarecer mi producto y el consumidor va a estar peor. ¿Cierto o no es cierto? Me ponen un impuesto, entonces yo voy a subir mis precios. Bueno, depende, dirá el economista.
no traslada impuestos al precio quien quiere, sino quien puede. ¿Está bien? Porque si yo soy una firma y estoy enfrentando consumidores que tienen una alta elasticidad, ¿qué quiere decir alta elasticidad? Que si yo subo un poquito el precio, se consume muchísimo menos, ¿sí? Tengo menos capacidad de trasladar el impuesto al precio que tiene otro que tiene la suerte de tener una demanda hiperrígida que sube el precio y pierde muy poquitos clientes. ¿Está bien? Entonces, dada la elasticidad de la oferta, cuanto mayor es la elasticidad de la demanda, más va a caer la cantidad vendida. Por lo tanto, la intuición nos lleva a que el relativamente menos elástico va a sufrir la mayor parte de la carga del impuesto. Ser más elástico, porque un compañero decía, bueno, Joaquín creo que era, va a estar peor el que es más elástico. La intuición seguramente Joaquín dice, como es más elástico, le embroma mucho que le suban el precio, va a consumir mucho menos. Correcto, pero eso lo hace participar menos del impuesto, ¿sí? Y lo hace participar menos del impuesto y de la pérdida precisamente porque es elástico y puede consumir otros bienes. ¿Está bien? Eso lo vamos a poder calcular acá. Directamente vamos a ver que lo que cambia el precio que recibe para sí el oferente, ¿sí? Con respecto, dividido el precio del demandante, lo que tiene que pagar el consumidor, es igual al ratio de las elasticidades de elasticidad de la demanda dividido la elasticidad de la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más elástica la demanda, más le baja el precio que recibe para sí el oferente. Lo vamos a poder calcular incluso ahora, por eso me están dando cierta ansiedad de que lleguemos en hora a los ejercicios que involucran cálculo. ¿Está bien? Entonces acá estamos chequeando toda la intuición que veníamos de elasticidades, ¿sí? Elasticidad unitaria es un caso particular. Acá el tema es que un impuesto genera mayor pérdida de bienestar cuanto más caigan las cantidades, cuanto más varíen las cantidades, ¿sí? Porque van a disminuir los excedentes. Para que haya excedente tiene que haber cantidades consumidas, ¿verdad? Entonces, si hay menos cantidades vendidas y consumidas, va a haber menos excedente. Cuanto más elástica, más chico el mercado, más daño hizo ese impuesto. Más daño hizo ese impuesto quiere decir que el gobierno no recauda, recauda, pero deja una pérdida de eficiencia asociada a la recaudación de impuestos. Que no es lo que decía un compañero, que también existe, no es que además es costosa la recaudación del impuesto administrativamente. Ese es otro tema, además de esto, que estaba por fuera del modelo. ¿Está bien? Entonces, cuanto más elásticas, mayor caída de las cantidades va a haber y por lo tanto mayor pérdida de bienestar. Pero ser elástico, tener sustitutos para un consumidor, es mejor que no tenerlos. Entonces, cuanto más elástica sea la demanda o más elástica sea la oferta, es mejor en términos relativos para consumidor o firma, en términos de cuánto le toca de ese impuesto pagar y cuánto participa de la pérdida de bienestar. O sea, cuánto la pérdida de bienestar es excedente de uno o de otro. El que tenga una elasticidad mayor respecto del otro está en mejores condiciones. Va a pagar una porción menor del impuesto y va a participar menos de la pérdida de bienestar. En definitiva, va a caer menos su excedente con respecto a lo que cae el excedente del otro. ¿Dónde medimos el excedente del consumidor? Que terminó pagando un precio más alto de lo que pagaba antes. ¿Dónde medimos el excedente del oferente? Que termina recibiendo un precio más bajo de lo que recibía antes. ¿Y por qué esa diferencia entre el precio que pago y el precio que recibo? Porque el impuesto precisamente abre una brecha donde no la había. El precio que paga el consumidor ahora tiene dos partes, ¿verdad? Porque lo tiene incluido. Es el precio que le paga 100 al vendedor, se queda con 100 el vendedor, pero esos 100 no son todos para él. El PO, el precio de la oferta, es 100 menos lo que tiene que pagar la DGI del impuesto. ¿Está? Vamos a ver el otro caso, más lejano a la realidad, en que ustedes compran algo sin el IVA incluido y después tienen que ir a la DGI a pagar el IVA. El fenómeno económico es exactamente el mismo, porque lo que terminan pagando por unidad consumida es lo que le pagaron a la firma más el IVA. Ya sea porque lo pagan ustedes en DGI o porque se lo dieron incluido en el precio al comerciante, que es después el que va a la DGI a pagarlo. ¿Tá? Pero ahí las curvas que se moverían son otras. El efecto económico, los números son exactamente el mismo. La única diferencia es el precio de equilibrio que terminamos observando en el mercado. A esto vamos a volver. Dos preguntitas que están haciendo. Sí, dos preguntitas antes que están haciendo en el chat que me parece que está bueno compartirlos entre todos. Camila decía, bueno, pero ¿qué pasa entonces en este ejercicio que recién veíamos con la recaudación del impuesto, ¿no? O sea, con la recaudación del gobierno en estos dos casos. Y bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué opinan al respecto? O sea,
cuando el mercado es más elástico o es más inelástico, ¿dónde recauda más el gobierno? ¿Qué les parece? ¿Dónde caen menos las cantidades, en definitiva? Cuando el mercado, ¿cómo La es? inelástica. Cuando el mercado es inelástico, ¿no? En ese caso las cantidades se reducen menos, digamos, las cantidades que se transan en el mercado van a ser, se van a reducir, pero se van a reducir menos en términos de si el mercado fuera elástico, y por lo tanto en un mercado inelástico la recaudación del gobierno va a ser mayor. ¿Lo ven a eso? ¿Queda claro eso? Les hago una pregunta. Si ustedes fueran asesorando al gobierno, necesitan recaudar plata, van a buscar un mercado que tenga, ¿qué características? Está administrando un dilema el gobierno. Necesito la plata, tengo que recaudar, pero al mismo tiempo me preocupa la eficiencia de los mercados. Y sé que la introducción del impuesto va a ir en detrimento de la eficiencia del mercado. ¿Qué estaríamos buscando? Les cuento el final. Estaríamos buscando poner un impuesto donde la misma obtenga una recaudación distorsionando lo mínimo posible el bienestar. Por lo tanto, que el mercado el equilibrio de mercado luego de introducción de impuesto tenga la menor reducción de cantidades posible. Tendría que estar buscando ofertas relativamente inelásticas o demandas relativamente inelásticas de un mercado, ¿sí?, para poner ese impuesto. Un impuesto donde que poner un impuesto, el oferente no pierda tanto incentivo, ¿sí?, a ofrecer las cantidades ofrecidas antes, o un consumidor que siga teniendo la misma intención de comprar más o menos las cantidades que estaba comprando antes. Más o menos no tanto menos que lo que estaba comprando antes. ¿Está bien? Va a buscar sobre curvas de oferta o curvas de demanda inelásticas, lo más inelásticas posible. Exacto. ¿Sí? La otra pregunta que está bueno también para compartir es, Yara dice que si se da siempre que cuando existe pérdida de bienestar para un agente, hay ganancia de bienestar para el otro. En realidad, fíjate que la pérdida de bienestar, Yara, nosotros la estamos hablando en términos del mercado, ¿no? O sea, del mercado en general, asociado a que las cantidades transadas del mercado se reducen. No nos confundamos con el tema de los excedentes, que puede ser que cuando haya pérdida de excedente de uno de los agentes es porque se debe a que hay ganancia de excedentes para el otro, o hay aumento de recaudación, digamos, impositiva para el tercer agente que empieza a participar de ese mercado, o puede que no haya nada, ¿no? Que esa pérdida de excedente, digamos, de uno de los agentes termine básicamente en manos de nadie, y eso es lo que nos explica la pérdida de bienestar. ¿Ah? ¿Queda claro eso? Sí, queda claro, gracias. Entonces, Bien. el bienestar es el excedente total. Exacto. En términos de bienestar no importa, no quiere decir que no sea importante, pero en términos de bienestar no importa cómo se reparten los excedentes. Si el excedente de uno va totalmente para el otro, no hay pérdida de bienestar. Si los excedentes de uno pasan totalmente a recaudación del impuesto, no hay pérdida de bienestar. Si estas cosas están pasando es porque no hubo cambio en las cantidades. ¿Está bien? Entonces yo, si te parece, Agustín, le dejamos el 23 del práctico para después. Dale. Porque lo vamos a ver en los ejercicios que estamos haciendo ahora. 23 Dale, y 24 son de comercio exterior. Exacto, ¿sí? te iba a decir eso. El 23, 24 y 25 están enganchados y, digamos, véanlos tranquilos. Van a ver que sí, en realidad le sacan la idea al 23, ya el 24 y el 25 salen también, les preguntan cosas distintas, pero tienen que ver con comercio exterior. Entonces, les recomiendo que lo hagan hoy mismo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer uno de comercio exterior y para ustedes será la prueba esto, si entendieron o no entendieron. ¿Está bien? Son ejercicios que les quedan acá. Déjenme hacer con ustedes el 29. No tan lindo presentado como el profesor Agustín, ¿sí?, pero explicado paso a paso. A ver. Vamos a hacer el ejercicio 29, lo elegimos solamente la parte A, porque tiene algo que veníamos nosotros hablando de, en realidad tiene más que ver con
con el equilibrio de largo plazo, no es exactamente bienestar en términos que veníamos viendo ahora, ¿está bien? Pero ¿se acuerdan cuando hablábamos de industrias con costos de largo plazo crecientes, de creciente constante, el costo de la industria? ¿Se acuerdan de esos temas? Que era cuando parte de los costos que tiene que afrontar la firma tienen que ver con el tamaño de la industria, el Q grande. ¿Sí? Una industria más grande, entre todos producir más, me encarece los factores o me los abarata o no cambia nada y me deja constantes. ¿Sí? Entonces, este era un caso bastante realista que me interesaba incluir con ustedes. Y de enseguida volvemos a los términos de bienestar, que es la parte A nada más de ese ejercicio. Después, si pasamos al 30, donde sí vamos a tener, me están viendo acá con el cursor, ahí vamos a tener el tema de impuestos. ¿Tá? Entonces, esto es relevante para una posible aplicación de costos a nivel de industria. Entonces me dicen, en una industria que funciona en competencia perfecta, las firmas pueden producir 5 unidades por día a un costo por unidad de 10. Cada firma paga un royalty, ¿sí? R, que es como un permiso, ¿verdad? Por usar una marca, usar un invento. Un royalty por unidad producida. El royalty es una función creciente, y acá está el punto, creciente de la función de producción de la industria. Ese royalty, R chica, depende de Q grande, y es un 2 por 1000, ¿sí? O 2 por 10.000, ya no sé ni qué es eso, 2 por 1000, ¿sí? De la industria. La demanda por día es esa que está acá, correcta, está definida como una demanda. Entonces, solamente la parte A. Suponiendo que la industria se encuentra en equilibrio de largo plazo, ¿cuál será el precio y la cantidad? ¿Cuántas firmas habrá? ¿Cuál será el valor del royalty? Entonces, estrictamente no tiene que ver con bienestar, es como para cerrar la parte de largo plazo metiendo algo de costos en la industria. ¿Está bien? Tomé solamente la parte A, que era la parte que nos interesaba. Entonces, bueno, condición de largo plazo de equilibrio. ¿Cuál es? Esto les a todos absolutamente familiar, ¿no? Si estoy en largo plazo, la ganancia cero. Ya discutimos que la ganancia cero no quiere decir que el tipo no gane nada, ¿no? Que haya que factores que no ganen nada. Todo el mundo está remunerado a su costo de oportunidad y no sobra nada. Correcto. Este es el largo plazo. El largo plazo, ganancia cero, que quiere decir que el costo medio tiene que ser igual al precio. Para que el ingreso total sea igual al costo total. ¿Sí? Esto, todo el mundo súper familiarizado con esto, ¿verdad? ¿Algún sí por ahí o algún no? Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Es un alimento para el docente eso, que saber que están ahí. Muy bien. La condición de equilibrio de largo plazo es ganancia cero, que es cuando el precio cubre todos los costos por unidad producida, todos los costos, tanto fijos como variables. Pero acá hay un costo más, ¿sí? Acá no sabemos en este ejercicio exactamente cómo es la tecnología que usa la firma, ¿sí? No nos dan la función de producción, ni cuáles son los precios de los factores, ¿sí? Pero sí sabemos que tiene rendimientos constantes a escala porque tiene costos medio constantes. La letra, simplemente estoy leyendo, dice que el costo de cada unidad es 10, independientemente de cuánto produzca, ¿verdad? O sea, me están diciendo que el costo por unidad es 10 y que la capacidad de producción es 5 unidades por día. Entonces, el costo medio es 10, me lo está diciendo, ¿no? Sin darme la función de costo ni la función de producción, me está diciendo ya que ni el precio de los factores dice, mira, cada unidad te sale 10, por todo concepto, te sale 10, los aspectos tecnológicos. Pero además de esos 10 que te sale producirlo, tenés que pagar un royalty R por usar la marca, usar el invento, usar un colorante, lo que fuera, ¿verdad? Un royalty. Y ese royalty, ese R, en realidad depende ya no del Q chica de la firma, sino del Q grande. Por lo tanto, los costos medios totales así definidos para la firma es el costo medio que tenía más el R. La condición de equilibrio a largo plazo va a ser que el precio le cubra el costo medio de producir, nuestro problema tradicional, más el royalty. ¿Están de acuerdo? Que tenemos que meter el royalty adentro de la ecuación. Sí. ¿Verdad? Entonces, me gustaba este ejercicio porque lo seleccionó el profesor Agustín, solo que yo me quedé solamente con la parte A, ¿tá? Porque mete costos que no salen estrictamente de la fábrica, de adentro de la fábrica, y que no dependen de la cantidad. ¿Tá? Acá este ejemplo es tan viejo que lo van a ver en la letra del práctico, habla de una fábrica de reproductor de cintas de video. ¿Sí? Allá hace miles de millones de años había videos en cinta, ¿sí? Y se copiaban, ¿está bien? Como el cassette, pero en películas, ¿está? Después venían los DVD y después el streaming. ¿Está bien? Entonces le cambié lo de
por película y lo dejé genérico. Entonces, el precio tiene que ser igual, el costo medio, que es 10, más el royalty, que depende de, no de mi producción, sino de producción total del mercado, donde yo sigo en competencia perfecta, ¿sí? Porque este Q está integrado por todos los Q chiquitas, está el mío también ahí, pero que yo mueva el mío acá adentro no cambia nada, depende de todo el tamaño de la industria. El royalty representa un costo para la firma que depende de la producción total de la industria. Es un costo externo a la firma, y como es creciente, fíjense que el R, ¿sí? El R, acá, es positivo en Q. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Están todos ahí? Cuanto más grande Q, Sí. ¿qué pasa con el R? Más grande. Aumenta. Entonces, ¿qué tengo? Tengo costos crecientes en la industria. ¿Sí? Costos crecientes a escala. Tiene costos medios fijos, pero como el R es creciente, los costos medios de la firma están dependiendo del tamaño de la industria. Entonces, ¿qué hacemos? De la curva de demanda que me dieron como dato, esto me lo dieron, despejo P. Este es un truco típico. Tengo que buscar el P para empezar a hacer identidades. De la demanda, tengo Q presentada como función de P. En algunos ejercicios del práctico está presentada P en función de Q, y el Q a veces se llama X. Hay todo un tema de notación que lo vamos a ir mejorando, ¿tá? Pero tienen que estar familiarizados igual porque distintos libros lo usan distinto. Despejamos el P y nos queda una función de demanda, ¿sí? En la cual, la función de demanda, ahí despejamos el P, que nos queda de esta manera, y utilizando el P de la condición de equilibrio a largo plazo, que tiene igual el costo medio más el R, igual al P de demanda, ¿sí? Obtenemos acá, esto era el costo medio, la condición de equilibrio a largo plazo, y esto es el P que sale de la función de demanda, nos queda que el equilibrio de mercado es 500. Y si es 500 sustituyendo, llegamos que el precio tiene que ser 11. ¿Todo el mundo conmigo hasta acá? Sí. ¿Okay? Fue simplemente darnos cuenta que el royalty tiene que estar metido en el costo, ¿sí? De la firma, del costo medio, ¿sí? Es lo que paga por unidad. Que la única característica que tiene que es externo a la firma, es tema de la industria. Bueno, me pedían la cantidad de firmas, ya nos decía que podía usar 5 por día, por lo tanto, cantidades ofrecidas y demandadas son iguales. Esta es otra identidad que tienen que tener bien clara siempre para resolver problemas, ¿sí? La cantidad agregada es N por Q, ¿sí? Me piden que HN, tengo Q grande y tengo Q chica, por lo tanto, ¿por qué tengo Q chica? Porque la letra me decía que era 5 por día. Si el mercado produce 500 en equilibrio a largo plazo, N es 100. Bueno, me pedía el costo del royalty, R, el royalty que va a pagar la firma, ¿sí? Cada firma, ¿cuánto es? El 2 por 1000 del Q grande. A la firma le sale, en equilibrio está pagando por unidad está pagando 1 en equilibrio, ¿sí? Verifiquemos entonces que pi es 0, con la firma produciendo 5, vamos a nivel de la firma. El ingreso total es P por Q. El P lo hallamos, es 11. El Q es 5, dato de letra. Las ventas totales 55. ¿Y cuánto es el costo total de producir 5? El costo total de producir 5 era el costo medio, ¿se acuerdan? Por unidad, que era 10 por 5, más el R de cuando la industria está produciendo 500 por el Q que produce la firma. 50 por 1 por 5, 55. Por lo tanto, el pi es 0. ¿Todo el mundo con nosotros? ¿Cómo está ese chat, profesor? Bueno, tranquilo ahora. Creo que están Tranquilo. prestando atención. Muerto ese chat, ¿está? Volvemos a bienestar, nos había quedado esto, ¿sí? Es una clase práctica, vale dudas de otra cosa. Estos son clases de dudas, muchachos. Tengo una duda. No me vean con capítulo. ¿Sí? Cuando vos graficás este ejercicio, si vos querés hacer una gráfica, vos tenés que incluir en la curva de oferta, ¿cómo haces? Está bien, si yo hubiera graficado esto como una curva de costo medio, el costo medio era constante, que era 5, ¿sí? Yo le hubiera puesto, buen punto. Pasa que te queda en función de ese Q grande, ¿sí? Como es en equilibrio y la cantidad de equilibrio agregada 5, yo le hubiera puesto, no sé vos, Agustín, buena pregunta hizo la compañera ahí, le hubiera puesto como una línea horizontal de costo medio más R, porque ya le toma como un dato, porque el Q grande vendría a ser un dato a nivel de la firma, ¿sí? Sí, a nivel de la firma hubiera puesto 6.
una línea recta, la curva de costo medio, 6, y la de costo marginal también 6. Exacto. ¿Está? Bueno, volvemos al término de bienestar, y acá nos vamos a sacar todas las dudas. ¿Sí? Acá vamos a hacerlo bien activo. Tenemos 35 minutos, capaz que nos podemos extender un poquito más, eso depende de ustedes. Nosotros tenemos tiempo y el aula la tenemos. Este ejercicio 30 tiene un cambio de notación con respecto a la versión del práctico 3. ¿Está bien? Es el mismo ejercicio con cambio de notación nada más. Y acá vamos a hacer todo el repaso de bienestar. Considere un mercado cuyas curvas de oferta y demanda vienen dadas respectivamente por QO, ¿sí? A veces aparece como QS, ¿verdad? ¿Sí? De supply en inglés, o de oferta. Está bien definido, 0,25 por P. ¿Está? ¿Por qué digo bien definido? Porque oferta tiene que ser positivo, creciente en precio, y demanda negativo en precio. Correcto. ¿Cómo afectará el precio y la cantidad de equilibrio de este mercado la introducción del impuesto de 6 pesos por unidad de producción sobre los vendedores? En el teórico hacíamos la disquisición entre ad valorem y proporcional, o de suma fija y proporcional. Hay impuestos que es un porcentaje del precio de venta, tipo el IVA, y hay otros impuestos que pueden ser un número, ¿sí? 6 pesos o 10%. Por simplicidad, estamos trabajando con fijos. Los T son fijos, no proporcionales. No va a haber sorpresa de esto en el examen ni en la revisión. ¿Tá? Nos quedamos con este caso. ¿Tá? Con impuestos fijos por unidad. Muy bien, 6 pesos por unidad de producción. Y acá es lo que yo les decía, que alguien preguntaba. Bueno, ¿qué pasa si es sobre los vendedores y qué pasa sobre los compradores? ¿Está bien? Sobre los compradores. Entonces, el fenómeno económico, los que nos va a interesar a nosotros, el análisis de bienestar, qué pasa con los excedentes, qué pasa con la pérdida de eficiencia del mercado, qué pasa con lo que recauda el gobierno, el fenómeno económico, es lo mismo que el impuesto sea sobre los compradores que sea sobre los vendedores. La única diferencia va a ser que el precio que observamos en el mercado, en un caso incluye el impuesto y en otro no. ¿Está bien? Pero el fenómeno económico, lo que termina pagando el consumidor, es lo mismo. Sea que él tiene que hacer el trámite en la DGI o lo tiene que hacer la firma. Si lo hace la firma, el precio de venta, el que paga el consumidor, incluye el impuesto. Entonces vemos un precio D que incluye el impuesto. Si lo paga el consumidor, no le da esa plata a la firma, se la guarda para pagarlo después en la impositiva. ¿Queda claro? Y vamos a ver ahora cómo sería ese movimiento en los gráficos. ¿Está bien? ¿El caso realista cuál es? Y el caso realista que el precio de venta incluye, ¿sí?, el impuesto, porque como alguien decía, creo que Joaquín, hoy, años atrás, ¿sí?, en esta clase más temprano, decía, bueno, hay un costo de recaudar los impuestos. Bueno, mucho más costoso recaudar el impuesto de 3 millones de uruguayos cada vez que compramos algo del pago del IVA, ¿sí?, que de 80.000 contribuyentes de IVA o 100.000 contribuyentes de IVA a la DGI. ¿Está bien? Debería saber, son mucho más de 100.000. Bueno, listo. Entonces, de la condición de equilibrio, acá nos me están diciendo, bueno, ¿qué pasa con el equilibrio después que se introduce un impuesto? Bueno, para ver qué pasó, para hacer estática comparativa, eso le llamamos los economistas estática comparativa. Comparo una situación, comparo con la otra. No hago el análisis dinámico, no veo la trayectoria de las variables, que se ve usando otro herramental matemático, como son series y todos los temas de convergencia, análisis diferencial y demás. Bueno, con la imposición de un impuesto, entonces en el mercado en equilibrio, esto tienen que sacarlo de taquito, ¿no? Igual oferta-demanda, obtengo la cantidad asterisco, ¿sí? Es un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, lo despejo, Q es 2, P es 8. Verifíquenlo acá, si meto P8, ¿cómo me queda? 0,5 por 8, 4. 6 menos 4, 2. ¿Está? Que es lo que está acá. Lo mismo acá. ¿Sí? Si P es 8, la cuarta parte, multiplicado por 0,25 es 2. Perfecto. Hice el equilibrio sin impuesto, en competencia perfecta. Con la imposición de un impuesto, estamos acá ahora, con la imposición de un impuesto, independientemente de quién paga ese impuesto, o sea, quién hace el trámite de pago en DGI, hay una brecha en el fenómeno económico entre lo que le termina costando al consumidor cada unidad y lo que recibe para sí la firma. ¿Queda claro esto? Esto siempre va a ser cierto ahora. Este PD, ¿sí?, esto es lo que les sale
al consumidor. Le sale lo que le va a dar a la firma para que la firma se quede para sí, más lo que pague de impuesto, sea que se lo dé a la firma o lo termine pagando él. Por unidad paga eso, no zafa. ¿Están de acuerdo? El fenómeno económico de PD es lo que se va a quedar para sí el oferente más el impuesto. Cuando la ley, porque los impuestos son por ley, ¿sí?, dispone que el impuesto lo pagan las firmas, el precio que vemos en el mercado, PD, incluye el impuesto, es lo que le estaba diciendo. ¿Está? Si el impuesto lo pagaran en DGI los consumidores, sería mucho más costoso, ¿verdad?, el trámite. El precio del mercado no incluye el impuesto, los consumidores pagarían PO a la firma y luego T lo pagarían DGI. ¿Está? Simplemente es en qué mostrador pagan cada cosa de esta. ¿Está? La firma recibe PD, sí, no te alegres, flaco, porque te va a quedar solamente PO para vos y T lo tenés que llevar a la DGI. Listo, salvado eso, nosotros vamos a calcular el nuevo. Dice, hay que estudiar cómo la imposición del impuesto afecta los precios y la cantidad, el nuevo equilibrio. Aquella gente que sufra una mayor variación del precio, ¿sí?, el consumidor le aumenta más PD o al oferente le baja más PO, carga con una mayor parte del impuesto. Carga, usamos la palabra cargar para no pensar en lo de pagar como trámite, ¿sí?, pero es lo mismo, ¿está bien? La firma no siempre puede trasladar al precio todo el costo del impuesto. Depende de la elasticidad relativa de firmas y consumidores. Un comerciante que dice, si a mí me suben el impuesto, yo lo paso a precios, ¿sí?, es como que tuviera consumidores obligados a comprarlo. En la medida que la demanda tenga cierta elasticidad, cierta pendiente, ya esto no va a ser cierto. El precio va a subir, pero va a subir menos que el tamaño del impuesto, porque algo van a caer las cantidades. Para poder vender más, para seguir vendiendo lo mismo, si aumento el precio ya no voy a poder vender lo mismo porque la curva de demanda tiene elasticidad. Y va a terminar dependiendo de las elasticidades relativas. Entonces, calculamos el nuevo equilibrio con impuesto. Nuevo equilibrio con impuesto. Algo relevante es esto. Esto se lo tienen que escribir de entrada en los ejercicios. ¿Sí? Están viendo ahí que subrayo, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve. Entonces, hago el nuevo equilibrio. Y acá hacemos la distinción. Aparecen, la curva de oferta sigue siendo lo mismo. Tecnológicamente no cambió nada para la firma. Es costo marginal igual precio. Solo que ese precio, a no confundirse, es PO ahora. Hay una distinción entre PO y P. O sea, el P como tal no existe. PO y D. Y lo mismo con la demanda. Se lo escriben como PD. Queda claro por qué no. Porque este es el fenómeno económico. Igualo, ¿sí? Igualo los Q porque el mercado sigue estando en equilibrio. QD tiene que ser igual a QO, y sustituyo, ¿sí?, sustituyo la expresión de PD por PO más 6. Esa es la clave, esa es la parte mecánica, pero tenemos que tener la intuición. ¿Duda de esto? Vamos acá, este es el fenómeno. Hay una brecha entre el precio que paga el oferente, que paga el demandante o el consumidor, y el que recibe para sí, ¿sí?, el que determina, el que va a comparar con su costo marginal, el que va a llevar las decisiones de producción, PO, ya no es P. Hay un T metido en el medio. Por lo tanto, PO es, o PD, que acá fue lo que hicimos, fue sustituir PD por PO más 6. Y ahí resuelvo con PO como incógnita. Resuelvo, me da PO 4, como yo sé que PD es PO más 6, PD es 10. Y ahí está la brecha, entre PD y PO hay 6. ¿Queda claro? ¿Duda de esto? Fíjese que acá ni me metí en quién va a la DGI, ¿no? Este es el fenómeno económico, no importa qué está pasando después. Hay una diferencia de 6 entre el precio que recibe para sí la firma, que es el que le determina e impulsa cuánto producir, y el que consume, el que paga el consumidor. Fenómeno económico. ¿Está? ¿Está en equilibrio? Verifiquemos. ¿Cuánto produce la firma cuando el precio es 4? Produce 1. ¿Cuánto va a demandar el consumidor cuando el precio que tiene que pagar es 10? Estamos en la misma situación, ¿verdad? Porque la diferencia entre 4 y 10 son los 6 de impuesto, es 1. Entonces, un mercado que antes estaba en ¿cuánto? ¿Cuánto era la cantidad producida? Antes era Q2, ¿sí? Y ahora pasó a ser Q1. Introdujo un impuesto, y casi que era esperable, ¿verdad? A no ser casos muy raros de oferentes obligados a ofrecer, no importa cuánto sea el precio, ofrecer la misma cantidad, o consumidores
que no importe cuánto sea el precio, obligados a consumir la misma cantidad, es esperable que caiga la cantidad. ¿Sí? Muy bien. El precio de equilibrio, ahora supongamos, ¿sí? Hasta acá, supongamos que el precio es con el impuesto incluido. ¿Sí? Si el precio es con el impuesto incluido, este PD se le entrega todito al oferente y el oferente después va a la DGI. Por lo tanto, si el precio es 10, tiene que haber un precio de equilibrio. Bueno, acá sí, el precio que observamos en el mercado es 10. ¿Sí? Que es el total lo que paga el consumidor, que va a pagar. Son 4 para el oferente y 6 para la DGI. No le importa al consumidor. El consumidor fue y pagó 10. Después el tipo hasta puede evadir impuestos si quiere. ¿Tá? Este es el fenómeno económico. Entonces, antes el precio era 8 y la cantidad es 2. Y después cayó la cantidad porque subió el precio a 10. ¿Sí? Cayó la cantidad y aumentó el precio. Pero cayó la cantidad porque aumentó el precio. Pero el precio subió menos que el impuesto. Esto es un error típico. ¿Sí? Ponemos una pregunta múltiple opción, ponemos una situación de equilibrio preimpuesto y otra posimpuesto, y hay alguien que cae y dice que el impuesto, el precio, es el precio que estaba antes más el impuesto. No, serán casos raros. ¿Sí? Acá, en general, el precio va a subir, pero menos que la magnitud del impuesto, porque no pudo trasladar todo el impuesto. ¿Sí? Pudo, entre comillas. Al consumidor, entonces, ¿cómo se reparte? Porque fíjense, el impuesto es 6, y se terminó repartiendo de, antes el precio era 8, ¿sí? El que paga el consumidor. Ahora el consumidor paga 2 más. Antes era 8 lo que recibía la firma, y ahora es 4. Recibe 4 menos. Ahí ya tengo como, ¿no? A uno le afectan 2, porque paga 2 pesos más, y a otro le afectan 4 porque recibe 4 pesos menos. ¿Quién está cargando la peor parte, jóvenes? ¿Quién carga la peor parte? Con esta información que tenemos hasta acá. Todos. ¿Quién carga la peor parte? Por Los chat, le productores. contestan a Agustín. Más, ahí Camila dijo. ¿Qué dijiste, Camila? Los productores. Los productores cargan la peor parte. ¿Qué más? ¿Qué opina otra cosa? ¿Alguien más? Vamos, cerramos acá, si no. Nos animan, profe. Nos están animando en el chat. Ah, no se animan. Disculpa, ¿cuál fue la pregunta que no escuché? Eso. ¿Se perdieron? Ah, vale. Hace media hora estoy hablando. La pregunta que es, ¿sí? Y esta no vale por el 0 kilómetros, solamente va por el auto usado, es que estamos en una situación de equilibrio ante el impuesto, que el precio era 8. ¿Sí? Ahora el precio es 10. ¿Está bien? Sabemos que como el precio es 10, el precio que recibe el oferente es 4 y el precio que paga el consumidor es 10. ¿Quién está peor comparativo? Los dos están peor que antes. Antes yo recibía 8 por mi producción y ahora recibo 4. Antes el consumidor pagaba 10 y ahora antes paga 8, ahora paga 10. 8, ahí está. Entonces, ¿quién está peor y por qué será? Peor que el otro. Los dos están peor que antes, ¿sí? Al que le fue relativamente peor es al oferente, como decía Camila. ¿Se entendió la pregunta ahora? ¿Están todos conmigo? Sebastián ¿Sí? también en el chat se había animado. Sí. Tengo otros recursos, como golpear la mesa, y ahí todo el mundo se despierta un poco. No lo voy a aplicar porque tengo la computadora de mi hijo, tengo miedo de dañarla. ¿Tá? Entonces, si yo les pregunto, este fenómeno que uno sufra en el impuesto más que el otro, ¿dónde puedo buscar la explicación? ¿Dónde va a estar la explicación? Las elasticidades. Exactamente, las elasticidades. Va a hablar de la habilidad que tienen para zafar. En términos de bienestar, ¿qué sabemos? Si yo le pregunté, ¿hay pérdida de bienestar, sí o no? La respuesta rápida, ¿qué tengo que ir a mirar a ver si hubo pérdida de bienestar? Vamos. La cantidad de consumidas. Exactamente, cantidad de consumidas y vendidas, que es el nuevo equilibrio. ¿Y qué pasó? Cayeron, ¿verdad? Antes eran 2 y ahora es 1. Cayó a la mitad. Hay pérdida de bienestar, hay recaudación del impuesto, porque los impuestos son por las cantidades vendidas y consumidas, ¿sí? Y tengo para hacer análisis de bienestar. Entonces, ya nos queda la respuesta acá. Al consumidor le aumentó el precio y la firma le bajó el precio. Ambos peor que antes. El consumidor antes 8 y luego 10. La variación es 2. La firma, variación 4. Los 6 del impuesto se reparten
es como equivalente, ¿no? Como se repartieran, porque no es que se pongan de acuerdo. Se reparten 2 para consumidores y 4 para la firma. ¿Están de acuerdo? O sea, que de los 6 pesos que sale el impuesto, una tercera parte, 33,33% del impuesto lo pagan los consumidores y 2/3 lo paga, lo cargan, lo paga, lo sufre la firma. ¿Están de acuerdo? Salió del análisis de los aumentos de cada uno. ¿Por qué cargan menos los consumidores? Porque tiene una demanda relativamente más elástica que la oferta. ¿Alcanza cualquier elasticidad menor? No, porque hay una proporción. Seguramente la elasticidad de la demanda tenga las mismas proporciones con respecto a la de la oferta que vimos acá en el reparto del impuesto. Son 2 formas de verlo lo mismo. Hagamos las elasticidades, comparemos las elasticidades. Las elasticidades es la derivada de la cantidad con respecto al precio por P dividido Q. ¿Sí? Como P dividido Q es un número, simplemente y están los dos, es el mismo P dividido Q, elasticidad arco o elasticidad punto, no viene al caso, me alcanza con comparar las derivadas. Comparen la derivada con respecto al precio de la oferta, es 0,25. ¿Sí? Comparen la derivada de la demanda con respecto al precio, es 0,5. En valor absoluto, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es más elástica en valor absoluto? La demanda. La demanda, ¿verdad? No se confundan, siempre valor absoluto. ¿Por qué? Porque a diferencia de la oferta, la derivada de la demanda con respecto al precio tiene signo contrario. La oferta, si aumenta el precio, aumenta la cantidad, si baja el precio, baja la cantidad. Y en demanda es al revés, está correlacionada negativamente. ¿Está? Entonces, la demanda, en valor absoluto, la elasticidad de la demanda es más grande, ¿sí? Es el doble que de la oferta. Y eso explica que la variación de la firma es el doble que la variación del consumidor, 4 versus 2. Y esto es lo que yo les decía hoy. ¿Sí? El incremento del precio de la oferta con respecto al incremento a la variación, porque lo que cae el precio de la oferta con respecto a lo que aumenta el precio de la demanda, en valor absoluto la variación, es el ratio de elasticidades. Elasticidad de la demanda, ¿cuánto es? 0,5 dividido 1/4. ¿Sí? Entonces, es 1/2 dividido 1/4. Estoy haciendo la cuenta acá. ¿Sí? 1/2 dividido 1/4. ¿Sí? Que es 4 dividido 2, que es 2. Esto da 2. ¿Qué quiere decir? Que DPO es igual a 2 veces DPD. Perfecto. El cambio en el precio de los demandantes por 2 es el cambio de precio de oferta. Están fregados, como dicen los ecuatorianos. ¿Está bien? Los oferentes con respecto a los consumidores. ¿Quedó claro dónde saco toda la información? En las elasticidades de las respectivas curvas. Punto. ¿Está bien? ¿Cuándo entra a jugar si lo paga uno o lo paga el otro? Paga en el precio observado de equilibrio. El fenómeno económico es lo mismo. ¿Está bien? Y este es el fenómeno económico. Me banca lo que había empezado a horas el fin de semana y no me quedaba bien. ¿Sí? Así que lo hice a mano. Mi caligrafía es muy mala. ¿Tá? Déjenme aumentarle la pantalla ahí. ¿Todos ven esto? ¿Se lee? Sí, se lee, se lee. ¿La barra ahí está despierta? ¿O golpeo la mesa? Estamos. Bien, María Lucía, una grande. Muchas gracias, María Lucía. El impuesto lo paga la firma. Y estos son los grafiquitos que mostraba el profesor Agustín, que ya le daba estos puntos acá. Hoy en los gráficos, que ustedes van a volver a eso, que va a estar colgado, y aparte es el práctico, ¿sí? Estos que estoy señalando con el cursor, ¿sí? Eran los movimientos que mostraba, los puntos que mostraba Agustín en la múltiple opción. Entonces, el caso normal, que el impuesto está incluido en el precio, o sea, lo paga, entre comillas, la firma. Para el mismo ejemplo que estamos hoy. Estamos en situación de equilibrio, oferta igual demanda. El precio era 8, ¿se acuerdan? Cuando PO era igual PD, las cantidades eran 2. Perfecto. Ahora nos enteramos que por cada unidad vendida hay que pagar 6. Entonces, la firma que va a decir, a mí nada me cambió, de salarios pago lo mismo, el salario sale lo mismo que antes, el alquiler de las máquinas lo mismo, mi tecnología no cambió, pero por cada unidad que termina vendiendo, yo sé que a fin de mes tengo que pagar 6 pesos. Por lo tanto, voy a pedirte por unidad lo que te pedía antes, soy igualmente feliz, maximizo con la misma curva, pero le tengo que sumar 6. ¿Están de acuerdo?
¿Sí o no? Si antes estaba dispuesto a ofrecer 2 a 8, hoy va a ofrecer 2 a 14, 8 más 6. ¿Sí? Por 1, antes estaba dispuesto a pedir 4, para producir 1 pedía 4, y ahora por ese 1 va a pedir 10. ¿Sí? Es una traslación vertical, ¿sí? Paralela de la curva de oferta. Por eso es más fácil hacerlo con impuestos fijos en vez de hablar de 10%, ¿tá? O 15% o 22% como el IVA. Entonces, este es el desplazamiento, es como si se desplazara la curva de oferta. Entonces, ¿cuál es el nuevo equilibrio de mercado? La curva de oferta que refleja los verdaderos costos de la firma, que son los costos que tenía antes, el DO, más 6. ¿Sí? Costo marginal igual precio. Al mismo costo marginal tiene que sumarle 6. ¿Está bien? ¿Todos entendieron el desplazamiento de la curva? En el libro no está explicado lo de la curva. Pero yo hace miles de millones de años, cuando aprendí esto en facultad, lo aprendí así. ¿Sí? En realidad yo prácticamente no tenía micro en facultad, hace miles de años. Pero bueno. Entonces, este es el desplazamiento de curva. Acá es, el impuesto lo paga la firma. ¿Sí? Se vende Q1 a P10 y luego la firma va a DGI y paga 6 por unidad vendida. ¿Cuánto es el precio relevante que le queda? 4. 10 menos 6, 4. Por eso ofrece Q1. ¿Está bien? Si lo pagara el consumidor, este es el caso raro, el de la derecha, todos conmigo, el fenómeno económico tiene que ser el mismo. PO tiene que ser 4. PD es el que va a cambiar. Perdón, PD sigue siendo 8, solo que ahora el precio de equilibrio de mercado en vez de ser 10, va a ser 8. ¿Sí? Que es el... Perdón, me estoy haciendo lío. Olvídense del 8. Situación inicial. Rebobinamos. Situación inicial, curva de oferta y curva de demanda original. El equilibrio era en 2 y en 8. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Esta es la situación de equilibrio. Era el mundo en que precio de oferta y precio de demanda era lo mismo, sin impuesto. Hay un impuesto de 6. Hay un impuesto de 6. ¿Qué quiere decir? Que el precio que tiene que pagar el consumidor va a ser lo que le pague a la firma más 6 pesos, que no se lo da a la firma. Entonces está dispuesto por cada unidad a pagar lo mismo que pagaba antes, menos 6. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque compró y se da media vuelta y le sale 6 más. El PD es el PO más 6. ¿Sí? Entonces es como si fuéramos a desplazar la curva de demanda para abajo. Si la desplazamos para abajo, me queda en Q1 y P4. Claro, como la firma no tiene nada que ver con los impuestos, no tiene que hacer un trámite, recibe 4, ¿sí? No moví la curva de oferta, se movió la curva de demanda sobre la curva de oferta, ofrece 1, ¿está? Pero a este 1 que pagó 4, después la firma tiene que pagar 10 más. No hay acá lo que teníamos acá, porque el precio no incluye el impuesto. Luego el consumidor va a DGI y paga 6 por cada unidad comprada. ¿Cuánto es PD entonces? El PO que pagó 4 más T que es 6. PD es 10, igual que tenía antes, el fenómeno económico es el mismo, lo que cambia es quién hace el trámite. ¿Duda de esto? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Alguien que diga que no? No hay dudas. Preguntas adicionales, entonces. Supongo que no hay dudas. Preguntas adicionales. Quizás lo tienen que procesar, chiquilines, pero creo que queda claro que los desplazamientos que recién les estaba mostrando el profesor son desplazamientos, digamos, como si se tuvieran que dar, ¿no? No es que efectivamente se dan esos desplazamientos de la curva, ¿no? Es digamos, como para tratar de ilustrar qué sucede, por ejemplo, en el caso de que luego la firma es el que paga el impuesto a DGI, o si fuera el consumidor, que es el caso más raro, ¿verdad?, que luego se da vuelta y pagan en DGI el impuesto, ¿no? Pero observen que los resultados a los cuales arriba son exactamente los resultados que derivó de la resolución del ejercicio, ¿no? Quiero llegar al de aranceles, ¿sí?
y vamos a hacer como pregunta adicional a este que no estaba en el práctico. ¿Cuánto recauda el impuesto? ¿Sí? El impuesto es 6 por cantidad, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Que era 6. ¿Cuánto es la cantidad? 1. ¿Cuánto va a recaudar el impuesto? ¿Sí? 10 menos 4. ¿Cuál es el área del impuesto? El área del impuesto es esto que está acá. ¿Me están siguiendo con el cursor? El tamaño del impuesto, que es 6, ¿verdad? Es lo que paga el demandante, que no se queda el oferente porque está metido como una cuña el impuesto. Es el área, este rectángulo, por las unidades transadas, que son 1. El impuesto es 10 menos 4 por 1, que es 6. ¿Cómo se reparte ese impuesto? Ah, bueno, fíjense. Antes pagaban 8 y ahora pagan 10 por esta unidad. Que antes consumieran más no viene al caso, porque es por esta unidad que no se consume, no va a pagar impuesto. El impuesto lo paga sobre esta unidad. ¿Cuánto paga el consumidor de impuesto? ¿Cuánto le toca? ¿Cuánto carga del impuesto? 10 menos 8 por esa unidad. ¿Sí? 2 pagan los consumidores. Las firmas 4. 8 menos 4, porque 8 era lo que recibían para sí antes y 4 lo que reciben ahora, por esa unidad. ¿Sí? 4. El excedente que recauda el gobierno. Estos son pérdida excedente de consumidor y firma que no se pierde en términos de bienestar. ¿Por qué? Porque lo recauda el gobierno. ¿Cuál es la pérdida de bienestar? La pérdida irrecuperable. El área del triángulo ACD. ACD. ¿Por qué? Porque es una unidad que antes se producía y consumía, que ahora no, que generaba excedente. Todo este excedente, toda esta área. ¿Qué quería decir? Para producir una cantidad por acá, los recursos involucrados, valuados a su costo-oportunidad, venían dados por la curva de oferta. Y sin embargo, la evaluación social, ¿sí?, lo que estaba dispuesto a pagar el consumidor, llegaba hasta D, lo superaba. Entonces, esto se cumplía, era cierto, desde Q1 a Q2. Todo esto era excedente consumidor, igual que lo que estaba a la izquierda. A la diferencia de lo de la izquierda, que se sigue generando, una parte se lo apropia el impuesto y otra parte sigue siendo excedentes. Esto acá arriba continúa siendo excedente. Esto continúa siendo excedente, que está acá abajo. Esto deja de ser excedente, que se lo apropia el gobierno. Lo que se pierde, consumidor y firmas, pero que no recauda el gobierno, tiene que ver con esa unidad que no se produce más. ¿Sí? Y acá vemos el área de lo que era excedente consumidor y ahora es pérdida, es ABD, ¿sí? ABD. Esto mide 1, y el área de BCD, que es el excedente del consumidor que se pierde, El productor, el productor, perdón, es 2. Estos tres, el área de esto, que es, el área de esto es, ¿verdad?, base por altura dividido 2, la base es 6, la altura es 1, dividido 2, 3. 1 para consumidores, 2 para las firmas. Es el excedente que se pierde. Y esta proporción de vuelta, las firmas, ¿sí?, del impuesto pagan 2 veces más que los consumidores. Y de la pérdida de bienestar sale en proporción de excedentes de 2 veces lo de la firma con respecto a los consumidores. Esto de vuelta, estas proporciones de 66% y 33%, sale de las actividades relativas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? A ver. Sí. ¿Alguien más que esté por ahí todavía? Sí, se entendió. Muy bien. Qué pesado, ¿no? Bueno, el ejercicio 32. Está bien interesante. Déjenme hacerle la preventa. Nos va a llevar unos minutos más o menos 5. En 15 minutos liquidamos. A no ser que ustedes quieran seguir, nosotros podemos seguir. De vuelta, hay un cambio de notación respecto a la versión del repartido del práctico 3. Esto tiene que ver con el comercio internacional y acá van a aparecer, perdonen, la terminología doméstico, ¿sí? Los mercados domésticos, los mercados nacionales. Se habla mucho del mercado doméstico y el mercado internacional o el mercado mundial. ¿Está? Economía abierta, economía cerrada. Entonces, la demanda y las ofertas nacionales, yo le pongo doméstico porque es la jerga que usamos en economía, de un bien en un país determinado vienen dadas por, ¿sí?, una función de demanda, ¿sí?, simplemente para que esté bien definido, para que no nos quede cantidades negativas, si es para los P menores que Q
menores que 46,66, ¿sí? ¿Está? No importa. Y una oferta 4P. Existe además una oferta internacional o un mercado mundial perfectamente elástico. ¿Por qué hacemos el supuesto de perfectamente elástico? ¿Qué quiere decir esto, perfectamente elástico? Quiere decir que no importa cuánto compre este país, ¿sí? O cuánto deje de comprar, el precio del producto en el mundo va a seguir siendo 10. ¿Está bien? ¿Sí? Eso quiere decir perfectamente elástico, lo cual es natural. Uruguay, por importar más autos Volkswagen, no va a hacer subir el precio de Volkswagen en el mundo. ¿Tá? Nos pide hallar la cantidad producida por la industria nacional y las importaciones de equilibrios. Es importaciones, bueno, está. Vamos a ver de qué se trata. Sin intervención alguna del Estado. Cuando no hay intervención del Estado, ¿qué quiere decir? Estoy en economía abierta y sin impuestos. Economía abierta, ¿qué quiere decir? Mirá, si en el mundo es más barato, yo voy a importar. ¿Sí? Y si en el mundo es más caro, seguramente exporte. Ojo que puede aparecer algo de eso. Piénsenlo en términos de exportación también. ¿Está? Entonces, si el precio de equilibrio, entonces, ¿qué tengo que ver? Primero tengo que calcular, para estar de estática comparativa, el equilibrio en economía cerrada. ¿Está? Para después ver qué pasa en el mercado. Bueno, si el precio de equilibrio, ¿qué opinan ustedes? Ese equilibrio hasta ahora que veníamos trabajando, que nadie me la complicaba con el mercado internacional, ¿sí? Ahora supongo, no solo existe el mercado internacional, sino que está permitido comprar, ¿sí? Importar, ¿sí? O a una firma vender afuera en vez de vender domésticamente. Eso va a tener un impacto en la economía nuestra, es como la vida misma, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros tenemos una economía cerrada, o sea, no se puede importar. Si las importaciones son más baratas, cuando abre el mercado a las importaciones, ¿qué va a pasar con el mercado doméstico? El precio que se va a terminar transando, ¿cambió o no cambió con respecto a la situación de prohibición de importaciones? ¿Cambió o no cambió? ¿Qué pasaría en Uruguay si prohibiéramos las importaciones? ¿Qué pasaría con los bienes que compiten con la industria mundial? ¿Podrían vender a un precio más alto, sí o no? Muchachos, ¿están ahí? Estamos. ¿Están? ¿Sí? La intuición está clara, ¿verdad? Entonces, si el precio de equilibrio es mayor al precio de importación, entonces, si se permiten las importaciones, habrá competencia importada en el mercado doméstico. Y esto es importante. El hecho de que lo importado sea más barato que el de economía cerrada no quiere decir que desaparezca, cuando permitan importar, que desaparezca la industria nacional. La industria nacional va a tener un competidor que produce más barato, por lo tanto no va a poder vender más caro que lo importado. Y acá hay un supuesto relevante. Antes, cuando yo era chico, ¿sí? Para señalar la calidad de algo se decía, es importado, ¿sí? Como partiendo de la base que lo importado es mejor que la industria nacional. Acá estamos trabajando con bienes homogéneos. Que sea importado no viene al caso. Para el consumidor es totalmente indiferente entre la calidad, gusto, lo que quieran, ¿sí? Son productos idénticos, lo importado con lo nacional. Por lo tanto, es simplemente cuánto de lo que termino consumiendo yo es importado y nacional, pero a mí me da lo mismo, solo que no voy a dejarme robar y voy a pagar el precio de lo más barato. Por lo tanto, los oferentes del mercado doméstico van a tener que adecuarse que hay competencia internacional. ¿Está? En breve terminamos. Entonces, tenemos que calcular el equilibrio de economía cerrada, y esto es facilísimo porque era lo que hacíamos hasta ahora. Es P, es Q de demanda igual Q de oferta, resuelvo y me da 28. Y resulta que este 28, que sería el equilibrio con economía cerrada, ¿sí? Con economía cerrada, es mayor que el precio internacional. ¿Cuánto es el precio internacional? Es 10. ¿Sí? Por lo tanto, si abro a las importaciones, ¿cuál va a ser el equilibrio de mercado en este mercado? ¿A cuánto se van a vender y comprar los bienes? A 10. ¿Qué me importa que si hubiera estado prohibidas las importaciones, ¿sí? Los oferentes podían exigir 28 y vender a 28, ¿sí? Porque pongan 28 acá y les va a dar cantidades positivas, ¿sí? El equilibrio, ¿está bien? Bueno,
entonces se va a vender al precio 10. Si el precio 10, la demanda de los consumidores es 220, y esto es lo que les decía, son bienes homogéneos, idénticos, el consumidor no distingue entre bienes importados y nacionales. El hecho que se importe, porque es más barato que la producción nacional, ¿quiere decir que la producción nacional va a ser cero? Y no sé, vamos a ver. Dame la curva de oferta, que es esta que está acá, y van a poder vender a 10 las industrias uruguayas, ¿sí? Por lo tanto, la industria doméstica va a ser 40. Ah, la industria doméstica es 40, la producción nacional es 40, pero la demanda es 220. ¿Y qué hacen estos para lo que falta acá? ¿Se mueren de hambre? ¿Se quedan con las ganas? No, 220 menos 40, 180, ¿qué va a ser? Lo importado. Entonces, hay 220 que se transan en este mercado, 40 lo producen los nacionales y 180 se importan. ¿A qué precio? A 10. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el equilibrio si estamos en economía abierta y sin impuestos? Bueno, el equilibrio es 220 a 10. ¿Sí? Las cantidades que se transan en este mercado son 220 y el precio que se venden es a 10. ¿Qué sabemos de esos 220? Que 40 son industria nacional, el resto es importado. B. ¿Qué pasa si hay equilibrio con prohibición de importar? Bueno, si hay equilibrio con prohibición de importar, el precio va a ser 28, como ya habíamos visto, ¿está bien? Y si hay prohibición de importar, bueno, mala noticia para los consumidores, ¿verdad? Porque en vez de tener un precio de 10, tiene un precio de 28. ¿Qué esperamos que pase con las cantidades que van a comprar? Y van a caer, porque en vez de ser 220, cuando pagaban 10, previsiblemente van a ser ahora menos, 112 porque pagan 28. ¿Quién intuimos que va a estar contento acá? ¿Quién ganó con esto? Los productores. A los productores, porque les eliminaste un competidor. Escuchame, como que vos tengas un competidor, ¿no? Y lo prohíben competir. Como en un concurso de belleza me presento y a los lindos no lo dejan ir, voy a ganar yo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Está? No es exactamente lo mismo, pero es un chiste para tratar de atraer vuestra atención. El C. Ahora el impuesto. Que grava cada unidad comprada del bien, no importa que sea de producción nacional o importación. La estamos complicando para que puedan trabajar, ¿sí? Entonces acá dice que hay un impuesto. Cuando hay impuestos, automáticamente escribimos esto, muchachos, ¿sí? Nos hablan de impuestos en la revisión, ustedes escriben esto que escribimos acá con Agustín. ¿Está? Hay un impuesto. La oferta de bien importado es infinitamente elástica. Esto es importante, por lo que el precio que va a pagar el consumidor es el que estaba pagando antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo impongo un impuesto en el mercado a cualquier bien, ¿sí? El precio del oferente internacional es infinitamente elástica. No va a aceptar venderme a menos de 10 a Uruguay porque Uruguay puso un impuesto. No existe, ¿sí? Entonces, el fenómeno económico va a ser que el precio sigue siendo 10 más el impuesto, 20. ¿Por qué? Porque la oferta es completamente elástica. Y cuando es completamente elástica, el precio aumenta exactamente el impuesto, ¿se acuerdan? Y piénsenlo, Uruguay ponemos un impuesto, ¿sí? A algo importado. Y bueno, va a salir lo que salía antes más el impuesto, porque la oferta importada es completamente elástica, infinitamente elástica. Como la oferta importada es infinitamente elástica, toda la carga del impuesto lo paga el consumidor, lo sufre el consumidor. Entonces, la firma doméstica quiere cobrar un precio más alto que 20, queda fuera del mercado, ¿sí? Porque lo importado se consigue a 10 más el impuesto, que es 20. ¿Está bien? Entonces, si el precio es 20 que paga el consumidor, la demanda, o por lo tanto el tamaño de mercado, porque no se puede vender lo que los compradores no quieren comprar, es 60. La producción nacional, ¿cuál es? Es PO al precio PO. PO es 10 y después está el impuesto de 10 más, pero lo que se queda al oferente para sí es 10. Con el precio de 10, la industria nacional es 40, que ya teníamos antes, pero van a caer las importaciones, 120. ¿Por qué caen? Porque cae la demanda. ¿El gobierno cuánto va a recaudar? Va a recaudar 160 por 10, 1.600. Este caso ahora,
arancel, hay un arancel que es arancel, es impuesto solo a lo importado, ¿sí? Y hay un arancel de 10. Voy rápido porque son todas variantes de lo mismo, ¿sí? El arancel es el impuesto a los bienes importados. A igual 10. Eleva el precio de importación, ¿sí? A PM 20. Lo importado en Uruguay va a salir ahora lo que salía antes 10 más 10 más 20. ¿Por qué sale eso? Porque no hay forma de trasladar el impuesto el arancel no va a hacer que cambie el impuesto, el precio del importado. Lo que recibe el oferente importado sigue siendo lo mismo que antes, ¿tá? Pero aún con 20, con arancel y todo, lo importado sigue siendo más bajo que economía cerrada, 28, ¿se acuerdan? Por lo tanto, va a seguir habiendo importaciones. Los consumidores pagan 20 y las firmas nacionales pueden cargar un precio más alto que el de libre importación, ¿sí? ¿Por qué pueden cargar un precio más alto? Porque el importado ahora sale 20. No pueden cargar 28, pero pueden cargar 20 en vez de cargar 10. Y acá hacemos de vuelta los análisis. La demanda no cambia porque sigue siendo 20 como cuando había impuesto. 160 van a demandar. Pero aumenta la producción nacional. ¿Por qué? Porque el productor nacional ahora puede vender a 20. ¿Sí? A 20. 40 por 20, 80, y las importaciones caen a 80. El gobierno va a recaudar 10 de arancel por cada uno de los importados, que son 80. Entonces, el final del ejercicio es analizar los efectos del comercio exterior. Acá hice algunas modificaciones con respecto al ejercicio tal cual está en el práctico. Entonces dice, las cantidades máximas de consumo se dan sin intervención en el caso A, ¿verdad? ¿Cuánto es más grande el mercado? Cuando no hay intervención. Competencia perfecta con mercado internacional. Ahí se vendían 220 unidades. 40 de ellas eran industria nacional. Por el contrario, cuando hay prohibición de importar, ¿sí? Cuando está prohibido la economía cerrada, la industria nacional es lo más grande posible, es 112, ¿sí? Pero a costa de un mercado más chico. ¿Está bien? Entonces tenemos los dos extremos acá. Sin intervención del Estado, economía abierta, sin impuestos, y con intervención del Estado porque la economía es cerrada. ¿Está bien? Y este ejemplo que estamos acá. ¿Sí? Con esto ya terminamos. Este es el análisis de bienestar, muy importante, tiene que ver con los gráficos de arancel del ejercicio que dejamos para el final. Entonces, esta es la situación con arancel. El precio inicial es 8 con economía cerrada, cantidad de 112. ¿Qué pasa cuando abrimos la economía al mundo? ¿Qué pasa cuando abrimos la economía al mundo? ¿Cuántos estudiantes tenemos en clase, Agustín? Y en este momento 10. Bueno, perdimos unos cuantos. Sí. Algunos avisaron que tenían otra clase. Sí, perdón. Vamos a seguir igual, les pido porque nos queda grabado para el resto de los compañeros. ¿Está? Cuando el precio es 10, ¿cuánto va? ¿Están de acuerdo conmigo que Q asterisco y P asterisco de economía cerrada? Porque hay un mundo ahí afuera importado. ¿Cuánto se puede importar a 10? Y acá está lo que preguntaba un compañero. ¿Cómo sería esa demanda, esa oferta completamente elástica? Una línea horizontal, elástica. Si es 10, el precio de mercado, ¿cuánto van a comprar los consumidores? 220. ¿Cuánto van a ofrecer las firmas nacionales? 40. Estoy marcando con el cursor. Entonces tengo un mercado de 220 donde tengo importado y tengo nacional. ¿Cuánto es lo importado? ¿Sí? Lo total consumido, que son 220, menos los 40 de industria nacional. Y acá tengo los excedentes de el 3, el 1 y el 2. El excedente del productor nacional cae. Háganlo en detalle esto. Es el área 3. Cae. 1.368 cae. Porque antes, con economía cerrada, todo no sé qué es esto, Un trapecio, ¿no? Un trapecio, era excedente del consumidor para él, excedente de la firma. Hoy solo le está quedando esto de excedente. ¿Este excedente se pierde? No, este excedente va a ser ahora excedente del consumidor. El excedente del consumidor aumenta en todo este importe que está acá, que es la suma de las áreas 3, 1 y 2. El 3 ya lo comentamos. Me interesa el 1. ¿Qué es el 1? Hagamos primero el más obvio, el 2, que está acá. El 2. El 2 es el obvio.
¿Dónde sale este aumento, esta ganancia de bienestar? ¿Esto es ahora excedente del consumidor, sí o no? Porque sí, me pregunto y me contesto. ¿Por cómo hacemos el excedente como antes? ¿Cuánto es el precio? 10, esta línea punteada. ¿Cuánto lo valora? Y lo valora todo lo que está por debajo de la curva de demanda, que no cambió. Este 2 es nuevo, es ganancia de bienestar, es excedente del consumidor nuevo que antes no existía y que no sale de ningún otro. Es eficiencia, ganancia de bienestar. Este 2, aumento del consumo con valoración del consumidor por encima de lo que paga. Paga 10, lo valora más. Excedente. Excedente nuevo, bienestar. Así como decíamos que el bienestar caía cuando caían las cantidades, el bienestar tiene que aumentar cuando aumentan las cantidades. Y acá pasamos de cantidad de 112 a 220. Es el bienestar asociado al aumento del consumo. Perfecto. Pero hay otro triangulito que es bienestar. El 1. Este es interesante, este 1. ¿Por qué? Este 1 es sobre unidades que ya se producían y no es excedente que antes fuera de las firmas. Es excedente nuevo. Y ese excedente nuevo, se los leo, ¿sí? Vale 648, que son por las 72 unidades que pagaba 28 y ahora paga 10. Pero no eran excedente del productor, es ganancia de bienestar equivalente al valor de los factores de producción que se liberan, ¿sí? Porque el costo de producirlas domésticamente es mayor que el precio internacional. Con esto estamos prácticamente terminando. Fíjense que entre 40 y 112, que es lo importado, ¿cuánto era el valor de los que ya se producían estas unidades? Ya se producían. Pero ¿por qué ahora hay bienestar cuando las compro a 10 en vez de comprarla en la industria nacional de 28? ¿Por qué hay aumento de bienestar? Porque antes, para producirlas, se usaban recursos escasos de esta economía, que se valoraban por debajo de la curva de costo a su costo de oportunidad. Y hoy, esos recursos no se emplean porque son importados y se pueden emplear para otra cosa. Y en vez de tener un costo dado por la curva de costo marginal, la curva de oferta del mercado, está dado el costo por el costo del precio internacional. Entonces me está generando un excedente donde antes no había, que es poder consumir más barato unidades que antes involucraban recursos que hoy se pueden dedicar a otra cosa. Esa es un poco la parte conceptual. ¿Está bien? Entonces, en términos de bienestar, la situación, ¿sí?, de economía abierta es una ganancia de bienestar. Aumenta el excedente del consumidor más de lo que cae el excedente de las firmas nacionales. Eso es importante, porque el excedente del productor cae 13,68 con el comercio nacional, con el comercio internacional, pero el excedente del consumidor aumenta más. Entonces es una ganancia de bienestar. Daría para que los consumidores compensaran a los productores que están descontentos. Y esta es la economía política del comercio exterior. Déjenme leerlo, esto que está acá. En términos de bienestar, usted dirá, bienestar porque no te preocupan los productores que están peor. No, eso no es el bienestar. El bienestar es el excedente total. Hay más excedente total que antes. Eso sí, unos ganan y otros pierden. Es la tensión del comercio internacional. Entonces dice, en términos de bienestar, la situación de economía abierta es una ganancia de bienestar. Aumenta el excedente del consumidor más de lo que cae el excedente de las firmas nacionales. No es discusión de bienestar, sino excedente. Lo mejor para el consumidor es sin intervención, es libre comercio. Pero es lo peor para el productor nacional porque enfrenta la competencia importada que es más barata, produce menos, pero lo que importa es que tiene menos excedente. Esto ilustra las tensiones del comercio internacional. Lo que es bueno para unos es malo para otros, ¿sí? Pero maximiza el bienestar porque lo que los consumidores mejoran con respecto a la situación previa daría para compensar lo que pierden con respecto a la situación previa las firmas nacionales. Entonces, el comercio genera ganancias de bienestar, pero genera ganadores y perdedores. Por eso las economías no discuten tan alegremente, ¿sí?, la apertura del comercio internacional, más allá que haya otros argumentos. Entonces hay un tema de distribución que va más allá de los temas de eficiencia. Formalmente terminamos, lo llevé medio rápido acá al final, pero hemos dado vueltas sobre lo mismo, y estos gráficos es la forma de cuantificar. ¿Por qué? Porque en la revisión puede aparecer un ejemplo de estos, y usted diga, la ganancia de bienestar es tanto, y dar un número, y usted tiene que calcular un área. Para calcular el área,
tendrán que hacer estos grafiquitos que están acá para darse cuenta de dónde sale, ¿sí? De dónde sale correr curvas de oferta y demanda, como corrimos acá, para identificar los triangulitos, ¿sí? O tener en cuenta el precio internacional. ¿Dudas? Y cerramos. Agustín, jóvenes. ¿Nada? Recuerden entonces que tienen que hacer los ejercicios múltiple opción que quedaron, y como son toda gente educada, antes de irse le pido por favor que se despidan, le deseen buen día al profesor Agustín, que Gracias, igualmente. necesita de ese incentivo para, ahí va un aplauso de Felipe Agustín, alguien más que diga que está acá, ¿sí? Bueno, Felipe es el único que tiene corazón, ¿sí? O que está conectado. Gracias, muchachada. Nos estamos viendo. Queda la clase grabada. Que anden muy bien. Gracias, Agustín. Hasta luego, Chau, chao, profe. Hasta luego, que pasen bien. Anden bien. Gracias, chau. Felipe, chao.